No eliges el momento en el que tu vida deja de pertenecerte. Sucede antes de que lo entiendas, antes incluso de que tengas las palabras para describirlo. Es una transición silenciosa, una presión constante que no se anuncia, pero que está ahí, creciendo, moldeando cada decisión, cada pensamiento, cada duda. Marco tenía apenas 12 años cuando empezó a sentirlo, no como una responsabilidad clara, no como una carga definida, sino como una expectativa. Una mirada constante de los demás que parecía decirle que no era como los otros niños, que no podía serlo. «Debes sentarte derecho», le dijo su tutor una tarde mientras intentaba concentrarse en un texto que no le interesaba. «No es solo postura, es disciplina». Marco ajustó la espalda sin decir nada. Había aprendido rápido que responder no siempre era útil, que había momentos en los que lo mejor era escuchar y guardar lo que pensaba para sí mismo. «La mente sigue al cuerpo», continuó el tutor. «Si controlas uno, puedes empezar a controlar el otro». Marco frunció ligeramente el ceño. «¿Y si no quiero controlarlo?», preguntó. El tutor lo miró con calma. «Entonces alguien más lo hará por ti». Esa respuesta no lo convenció, pero se quedó. Años después, seguiría ahí, como muchas otras cosas que no entendía en el momento, pero que poco a poco empezaban a formar algo más grande. Desde pequeño Marco había sido distinto, no por elección sino por contexto. Crecer rodeado de poder cambia la forma en la que ves el mundo, incluso si no lo buscas. Incluso si no lo quieres, otros niños corrían, gritaban, se ensuciaban, él leía, observaba, escuchaba y sobre todo, pensaba. Había algo en su naturaleza que lo llevaba hacia adentro, hacia ese espacio silencioso donde las preguntas no siempre tienen respuesta, pero donde las respuestas, cuando llegan, se sienten más reales que cualquier otra cosa. «¿Por qué todos esperan algo de mí?», preguntó una vez. Su madre lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Porque puedes darlo». «¿Y si no quiero?». Silencio. No se trata de querer. Esa fue la primera vez que entendió algo importante. No todo en la vida depende de lo que quieres. Con el tiempo, esa idea se volvió más clara y más pesada. Cuando fue adoptado por la familia imperial, esa sensación dejó de ser abstracta. Ya no era solo una expectativa difusa, era una realidad concreta. Ahora, su vida tenía un propósito definido, y ese propósito no lo había elegido. Las lecciones se volvieron más estrictas, más constantes. Filosofía, política, estrategia, retórica. Cada día era una preparación para algo que aún no ocurría, pero que todos asumían inevitable. Marco cumplía, no porque quisiera, sino porque entendía que resistirse no cambiaba nada. Pero dentro de él, algo seguía cuestionando. ¿Hasta qué punto una vida impuesta puede ser realmente tuya? Esa pregunta lo acompañó durante años, hasta que dejó de buscar una respuesta simple y empezó a construir la suya. La primera vez que sintió el verdadero peso del poder no fue cuando recibió un título, fue cuando entendió que cada decisión tenía consecuencias que no podía controlar. Había pasado horas revisando informes, discusiones, opiniones contradictorias. Todo parecía claro en papel, todo parecía lógico, hasta que dejó de serlo, una decisión que parecía correcta. Terminó afectando a personas que nunca había considerado, un movimiento estratégico. Generó una reacción inesperada, una orden. Produjo consecuencias que nadie había previsto. Marco se quedó mirando los resultados en silencio. No había una solución clara, no había una forma de revertirlo, solo había lo que ya había pasado. «Hiciste lo que creíste correcto», le dijo uno de sus consejeros. Marco no respondió. «Eso es lo único que puedes hacer», siguió en silencio, porque empezaba a darse cuenta de algo incómodo. «No importa cuánto pienses, no. Importa cuánto planees. Siempre habrá cosas fuera de tu control. Y sin embargo, tú cargas con las consecuencias». Esa contradicción fue el inicio de algo. No una solución, pero sí una dirección. Con el tiempo, Marco empezó a notar un patrón, no en el mundo, en las personas. La forma en que reaccionaban, la forma en que se dejaban llevar por lo que ocurría, el enojo ante lo inevitable, la frustración ante lo incontrolable, el miedo ante lo desconocido, y se vio a sí mismo en eso, porque él también reaccionaba así,
También se frustraba, también se preocupaba, también intentaba controlar lo que no podía, hasta que un día algo cambió. No fue un evento grande, no fue una revelación dramática, fue una acumulación, una suma de experiencias que finalmente se alinearon. Estaba solo. Eso no era raro. A pesar de estar rodeado de personas constantemente, había momentos en los que el silencio era su única compañía. Real tomó una tablilla, no para escribir algo importante, no para dejar un mensaje, sino para ordenar su propia mente. Apoyó el estilete. Pensó, escribió algo simple. Si algo externo te perturba, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Se quedó mirando la frase, no como una idea nueva, sino como algo que siempre había estado ahí, esperando ser entendido. Las cosas pasaban, siempre lo harían, pero la forma en que las experimentaba, eso sí dependía de él. Esa idea no eliminaba los problemas, no hacía la vida más fácil, pero cambiaba la forma en que la vivía, y eso era suficiente. Con el paso de los años, esa forma de pensar se volvió más fuerte, más clara, más necesaria, especialmente cuando la guerra llegó, no como una posibilidad, sino como una realidad constante. El campamento militar no era un lugar para filosofar, era un lugar para sobrevivir, para decidir rápido, para actuar bajo presión, y aún así era el lugar perfecto para poner a prueba lo que había aprendido. El frío, la enfermedad, la incertidumbre, todo estaba ahí, todo fuera de su control, pero su mente no tenía por qué estarlo. Esa fue la diferencia. Mientras otros se dejaban arrastrar por el caos, Marco observaba, actuaba, pero no se perdía en ello, no porque fuera inmune, sino porque practicaba todos los días. Cada pensamiento, cada reacción, cada impulso era una oportunidad, no de controlar el mundo, sino de no perderse dentro de él. Y eso, con el tiempo, lo definió no como emperador, sino como alguien que entendió algo simple, pero profundamente difícil de vivir, que no necesitas controlar todo, solo necesitas no dejar que todo te controle a ti. Y esa fue su verdadera victoria.